Entonces, cuando hablamos de funcionalidad, el criterio funcional, vamos a ver para qué nos sirven los árboles. Siempre hablando del arbolado. Acá, con respecto a la funcionalidad, podemos hablar, por ejemplo, del arbolado urbano, ¿sí? Del árbol que vamos a usar en las calles, en las veredas, en los municipios. Capaz que me compré una casa y quiero poner árboles en mi vereda. Bueno, ¿cuál elijo? ¿Sí? Ahí hay muchas cosas que tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, si va a ser un árbol para sombra, tienen que tener una copa resistente, tiene que ser un árbol que sea bien cerrado para que me dé buena sombra, ¿sí? Que soporte la polución de toda la ciudad, toda la contaminación que hay del tránsito. Tiene que tener raíces que no sean invasoras para que no lastimen a toda a la vereda, al cordón cuneta o si está cerca de la casa, ¿sí? Y una cosa fundamental que acá en Neuquén está marcado en nuestra reglamentación urbana, no me sale ahora, pero es el registro de las leyes de acá de Neuquén, dice que los árboles tienen que ser de Planificación, hoja. la Ahí está, planificación. exactamente. Te ayudé, disculpa. Este, dice que los árboles tienen que ser con hoja caduca, ¿sí? Eso es lo que se reglamenta acá en Neuquén. Hay provincias que no tienen esa reglamentación, pero acá en Neuquén está esa reglamentación porque como nosotros somos de zona fría, necesitamos que los árboles nos den sombra en verano, pero que las casas estén cálidas en invierno. Entonces se pide que las hojas se caigan, que sea un árbol caduco, para poder eh, tener mayor cantidad de sol y calor dentro de las casas. Entonces hay que ver la reglamentación urbana que hay en cada lugar para ver qué es lo que podemos poner en las veredas. Después, otro concepto que tenemos en cuenta a la hora de poner un árbol en la vereda de una casa es el tamaño de la vereda. Porque si, por ejemplo, yo vivo en un barrio donde las veredas tienen 1 metro de ancho, voy a tener que poner un árbol pequeño, ¿sí? Si tengo una vereda de 3 metros de ancho, bueno, ahí me puedo plasmar, me puedo expandir y poner un plátano, por ejemplo, que es más grande, tiene más follaje, va a ser una copa Acá inmensa. donde yo vivo hay plátanos y son tanto en la plaza como en las calles, pero eh, tienen buena sombra, pero en invierno son muy sucios. Tienen unas hojas muy, muy grandes y tapan canaletas, tapan, y las raíces, y son árboles que llegan hasta los 50 metros de altura. Mm. Son muy invasores. Sí, Y y otra cosa que tiene el plátano es que se quiebra mucho, entonces cuando son árboles muy grandes, muy viejos, hay mucho riesgo de que las ramas de arriba se quiebren y caigan y lastimen a la gente. yo tengo Son muy... 5 enfrente de mi casa y bueno, ya he sacado 10 millones de hojas y me faltan sacar otros 10 millones más. Bueno, pero ahora decime una cosa, son hermosos realmente. Sí, son lindos y dan muy buena sombra. En verano se disfrutan, pero lo que pasa es que hay que podarlos. O sea, en muchas Claro, plazas los podan, le dejan los muñones y en verano tenés sombra igual. claro, Pero, sí, 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 ¿me entendés? Entonces, antes que se caigan las hojas, cuando comienza el invierno hay que podarlo. claro. Bueno, cada Fruto, uno va a encontrar su valor ornamental o su valor funcional. Por eso que yo digo que hay que elegir las plantas antes de ponerlas, porque son árboles que van a durar muchos años en las veredas, notable no, entonces pero está bueno poder digo, diseñar. suave. ¿Quién me habla? ¿Alguien dijo algo? No. Bueno, sigamos. Bueno, después con respecto a la sombra, esto que veníamos hablando, si voy a usar un árbol para sombra específicamente, ya sea en la vereda o en el patio de nuestra casa, voy a elegir copas bien frondosas, bien cerradas. A mí me gusta mucho, estos son criterios de elección de cada uno, que cada uno de ustedes tiene que ir haciendo, ¿sí? A mí me gusta mucho el abedul, que tiene una sombra muy transparente, pasan mucho los rayos del sol a través del abedul porque es muy abierto,
Entonces, si bien uno no recibe el rayo furioso de las 12 del mediodía, pero tampoco es que está a la oscuridad de un, no sé, por decirles, un eh, paraíso, ¿sí? Que es bien cerrada, bien tupida la sombra. Entonces, bueno, hay que elegir qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, hay que buscar la funcionalidad, para qué lo queremos al árbol. Después, por ejemplo, si lo queremos usar para barreras, podemos usarlos. Son árboles que se pueden usar para barreras contra vientos, para barreras contra animales, para barreras visuales, ¿sí? Que no nos vea el vecino. Entonces se recomienda que las especies sean de follajes bien tupidos, bien cerradas. Y si es para barreras de viento, se usa árboles que todo el follaje, las hojas, empiecen a nacer desde abajo, bien desde abajo, no desde la tierra, pero sí no llegan a estar a 1 metro de alto donde se abre su copa, sino que son, por ejemplo, el álamo, que crecen, las ramas empiezan a tirar chupones desde abajo, ¿sí? Entonces, como son árboles que tienen follaje desde abajo, al poner varios juntos podemos hacer una barrera contra vientos. Entonces ahí vamos viendo esto de los criterios funcionales. ¿Para qué queremos las especies? ¿Sí? Cuando hablamos del criterio ornamental, es, son los atributos de las especies arbóreas que elegimos nosotros. Por eso es muy variado acá, porque acá está el gusto de las personas, está el gusto de cada uno de ustedes. Y ustedes, como futuros diseñadores, cada uno va a tener un gusto diferente, a cada uno le va a gustar una cosa diferente al otro y cada uno va a hacer sus propios dibujos, sus propios diseños y va a poner las plantas que más le parezcan que son mejores para el diseño que ustedes van a crear. Pero los criterios de elección y de uso pueden resumirse generalmente en los criterios por la floración, por las tonalidades otoñales que tengan. Piensen que las plantas van cambiando sus colores. En primavera tienen un color y en otoño generalmente se pueden poner más rojizos hasta que se les caen las hojas. Por su silueta, hay un montón de factores que hacen que nosotros elijamos a esas plantas. La importancia de los árboles, específicamente hablando de ellos, en las áreas urbanas y en los jardines, es que nos ofrecen muchos beneficios. Entonces, aparte de darnos un criterio funcional, tienen que darnos un criterio ornamental. Y nos mejoran también la calidad de vida, ¿sí? Como ya dijimos, los árboles nos dan el lugar de ocio para que podamos salir a caminar, para que podamos salir a pasear, para que tengamos un lugar de esparcimiento, para que tengamos un recorrido con variedades, con animales, con una circulación vegetal y animal, ¿sí? Ecológica. Entonces, corredores ecológicos que hace que nosotros vivamos mejor. También nos revaloran la propiedad residencial, ¿sí? Porque ya dijimos, por ejemplo, si colocamos esto de las hojas caducas o no caducas, nos dan la posibilidad de ahorrar plata en energía eléctrica, porque si en verano colocamos un árbol frondoso cerca de la planta, ya no tenemos que prender tanto el aire acondicionado, y en invierno ya no nos da tantas sombras si son árboles caducos, porque lo elegimos así, entonces no gastamos tanto en gas. Y por otro lado, si nosotros tenemos que vender una propiedad, no va a ser lo mismo, no va a tener el mismo valor una casa que tenga un jardín a una casa que no lo tenga, ¿sí? Siempre que hay un jardín bien diseñado y bien lindo, la casa tiene otro valor, ¿sí? Y el árbol urbano produce lo que ya dijimos, que es el ahorro de energía en las veredas de las casas. Y la arboleda, la sombra también le da valor a un terreno o a lo que sea, porque cuesta mucho hacer sombra.
por lo menos 5 años, cualquier árbol Muchos hasta que dé años, una sombra, sí, eso mucho tiempo. es fundamental. Sí. Imagínense, acá en Neuquén está pasando que están creciendo muchos barrios, se están haciendo muchos barrios, pero en las zonas más áridas. Están creciendo para el lado de la meseta, entonces esos lugares son lugares donde el viento los afecta muchísimo y son lugares donde no hay un árbol ni por casualidad. Entonces, si bien se están haciendo, por suerte, muchos barrios nuevos, toda esa zona está deforestada. Entonces hay que hacer un planeamiento urbano, ponerle una barrera antiviento para que esa gente pueda vivir mejor, con mejor calidad de vida. Porque si no, imagínense que acá sopla mucho el viento y allá arriba en la meseta sopla peor. Entonces, es importante que el municipio invierta en la infraestructura verde urbana para poder darle mejor calidad de vida a la gente que va a vivir ahí. Y con Y respecto a claro, la sombra, lo mismo. Pero es como vos decís, lleva mucho tiempo lograr que un árbol logre la sombra, lograr que un árbol proteja a las viviendas del viento. A mí no me Bueno, crecen, yo tengo una casita en Santa Rosa de Calamuchita y tengo medio metro de tierra, lo demás todo piedra. Y no me crecen los árboles nada más que a 1 metro, 1,20 m, más no. Así que es todo un tema. Hay que romper, excavar, porque tenés romper debe tener piedra. el suelos agua muy muy, áridos. muy abajo también, a mucha profundidad debe estar el agua. Claro, sí, sí. Porque hay partes donde hay medias montañas y acá yo estoy en un alto. No es montaña, pero Claro. sí ha sido, tal vez, ahí se ha sido cortado. Entonces tengo medio metro nomás de tierra y después todo es piedra. Para Claro, todo edificar, para petrocálcico. plantar, todo es un tema. Bueno, ¿ves? Ese es un tema que acá estamos trabajando justamente en esto que te digo, en los barrios nuevos donde están en la meseta, que debe ser una zona similar a la que vos estás. Calamuchita es Tucumán, ¿verdad? No, Córdoba, Córdoba. creo. Córdoba. Bueno, debe ser Córdoba, una zona similar a esta que yo te cuento acá en Neuquén, que es zona árida, que tienen esto que te pasa a vos. El sustrato de tierra a 1 metro y después petrocálcico, que es una piedra irrompible. Imagínate cómo hacen las raíces de los árboles para sí, traspasar ese petrocálcico y crecer naturalmente, no pueden. Entonces, lo que se está haciendo acá es que en vez de utilizar especies con raíces pivotantes muy fuertes, se opta por elegir raíces que se expandan más que nada, ¿sí? Entonces claro, hay que hacer una selección de cuáles son los árboles que no tengan esa raíz tan fuerte para afuera de soporte, sino que la raíz sea más expansiva. Entonces así lograr que el árbol crezca bien. Después lo otro que hay que hacer es el tema del riego. Nosotros no le podemos poner riego por goteo a esas plantas porque si no las raíces se vendrían para arriba de la tierra. Hay que buscar que las raíces se anclen abajo, entonces hay que darles riego 1 vez por semana, pero en mucha cantidad, cosa de que el bulbo húmedo baje, el agua se vaya para abajo y que la raíz busque allá abajo. Entonces las raíces van a crecer, pero buscando lo más profundo que puedan llegar, sin por supuesto sin pasar el petrocálcico, pero hay que hacer la selección de especies antes de plantar cualquier cosa para poder lograr que la especie crezca lo más posible y que nos dé lo que nosotros queremos, que en este caso es la sombra o la protección del viento.